Si llegaste hasta acá, no fue por curiosidad, fue porque hay un silencio que seguramente no te deja dormir. No vengo a motivarte ni a decirte que todo va a estar bien. Vengo a contarte dos historias reales. Dos personas totalmente distintas, dos ciudades distintas, el mismo vacío y la misma pregunta. ¿Cómo se sigue? Hay una soledad que no nace de la falta de dinero, sino de la falta de sentido. Es la soledad del que llegó a la cima y se dio cuenta de que arriba no hay nadie. En los mails que me estuvieron llegando hoy voy a contar dos historias. La primera es la de Marcos y comienza así. Me llamo Marcos, tengo 45 años y vivo en un piso 22 en Las Condes, Santiago de Chile. Muchos dirán que toqué el cielo con las manos, pero desde acá arriba el cielo se ve gris. Mi departamento es perfecto, tengo ventanales enormes, muebles de diseñador, silencio absoluto. Una cafetera italiana que suena elegante todas las mañanas, pero mi casa es un mausoleo de cosas caras. Nada vibra y nada respira. A veces me quedo mirando mi reflejo en los ventanales mientras la ciudad se enciende abajo. Santiago parece un circuito electrónico. Tiene luces, movimientos, gente yendo a algún lugar, familias sentándose a cenar, discusiones, risas. Y yo acá, arriba, encerrado en una burbuja que no deja pasar ni el ruido ni el calor humano. Mi familia vive en Temuco, a muchos kilómetros de distancia. Mi vieja me llama los domingos y siempre me dice lo mismo. Hijo, qué orgullo, vos sí que supiste ganar. Yo le sonrío al teléfono, le cuento del bono, del auto nuevo. Cuando corto, me queda un sabor amargo. Siento que les vendo una película que yo ya no quiero ver. Mi miedo más grande no es quedarme sin dinero, es volverme transparente, sentir que si mañana no voy a la oficina, el engranaje sigue girando igual, que mi silla vacía no cambia nada. En el trabajo soy el jefe, el que decide, el que no duda, pero cuando llego al estacionamiento de mi edificio y apago el motor, me quedo ahí sentado, a veces media hora, porque no tengo ninguna razón real para subir. Todo estalló un martes, 6 horas de reuniones hablando de márgenes de ganancia. Salí al Costanera Center a comprar una camisa que no necesitaba y de repente el ruido, las luces, la gente, fue demasiado. No sabía dónde había estacionado el auto y por un segundo no supe quién era yo. Me senté en el piso del estacionamiento subterráneo. Cemento, olor a neumático, frío, y lloré como un nene. Un tipo de traje caro llorando solo. La gente pasaba, algunos miraban con incomodidad, otros con miedo, y nadie se detuvo. Ahí entendí todo. En esta ciudad de ventanales, si te rompes, sos invisible. Esa noche no volví al piso 22. Manejé hacia el norte, donde la ciudad se vuelve tierra. Terminé en un refugio de animales que estaba por cerrar. En un rincón había un perro viejo, mestizo, con manchas blancas, negro. No ladraba, solo miraba. El encargado me dijo, a ese no se lo lleva nadie, es viejo y tiene una cicatriz en la pata. Me lo llevé igual, lo llamé Mateo. La primera noche, Mateo se quedó quieto sobre la alfombra de piel sintética, desconfiando un poco. Yo me senté en el piso con él. No prendí la tele, no abrí la computadora. Solo estuvimos ahí. Mateo se acercó despacio y apoyó la cabeza en mi rodilla. Sentí su respiración, su calor. Y por primera vez en años sentí que yo también estaba vivo. Mi vida no cambió por fuera. Sigo siendo el gerente. Sigo viviendo en Las Condes, pero mis domingos ya no son un pozo. Ahora llamo a mi vieja y le hablo de Mateo, de cómo corre en la plaza, de cómo me espera detrás de la puerta. Empecé a hablar con el conserje, a preguntar por sus hijos. Entendí algo tarde, pero lo entendí. El hormigón no es frío si uno pone el cuerpo. Ahora, cuando llego a casa y escucho el ladrido de Mateo, sé que el eco se terminó. Ahora hay una voz que responde. Abrazo fuerte desde Chile, Marco. Mi nombre es Lucía.
Tengo 35 años y hace 6 meses y 5 días mi vida se rompió en silencio. Estoy escribiendo desde un café en Caballito sobre Rivadavia, Buenos Aires. El cielo está plomizo, casi violeta. Mi café se enfrió como todo últimamente. Mi pareja de 8 años se fue un martes cualquiera, sin gritos, sin platos rotos. Se paró en el marco de la puerta y dijo: ya no siento lo mismo. En 2 días se llevó su ropa, sus libros, su olor a tabaco dulce. Y el departamento que habíamos armado como un refugio se volvió una caja de resonancia. La heladera vacía dolía. El lado derecho de la cama era un desierto. El silencio de los sábados a la noche se volvió sólido. Caminar por Buenos Aires me duele. Siento que todos pueden ver que fallé, que alguien decidió que ya no valía la pena quedarse conmigo. Trabajo, sonrío, escucho problemas ajenos y por dentro me desangro en silencio. La ciudad se volvió un campo minado, una pizzería, una canción de Dressler. Todo me devuelve a él. Mi mayor miedo no es estar sola, es estar sola para siempre. Que este frío en el pecho no se vaya nunca, que a los 60 me despierte y siga atrapada en ese martes. Hace unos días toqué fondo. El departamento parecía cubierto de ceniza. Decidí abrir un placar que nunca abrí y encontré una caja de madera de mi abuelo. Italiano, guerra, hambre, exilio. Adentro había una carta de 1945. Decía: el trigo necesita la nieve para crecer fuerte. El frío no es el enemigo, es la tierra preparándose en silencio. Me senté en el piso rodeada de restos de mi vida anterior y entendí algo simple y brutal. Yo estaba en invierno, pero el invierno no es una condena, es una estación. Esa noche dejé las persianas abiertas, cociné, puse música que me gustaba a mí, no a nosotros, a mí. Entendí que mi identidad no se fue en esa valija, que no soy la que dejaron, soy la que se quedó. Hoy sigo viviendo en Caballito. Hay días duros, pero ya no huyo del silencio. Compré plantas, las cuido, la miro crecer, aprendí de los árboles. Se quedan desnudos frente al frío, sin pretender ser otra cosa, confiando. El invierno sigue afuera, pero acá adentro ya empezó a oler a primavera. Te deja un abrazo, Lucía. Por esas razones de la vida que nadie comprende, he decidido sumar un tercer correo que me llegó hoy, que es de Julián de Montevideo y que vale la pena escucharlo. Así comienza. Hola, ¿cómo estás? Te escribo esto mientras camino por la Rambla, con el viento del Río de la Plata dándome en la cara y el celular en el bolsillo. Me llamo Julián y tengo 26 años y hasta hace 4 meses yo era lo que mi familia llamaba un brillante proyecto de hombre, pero yo no me sentía un proyecto de nada. Vengo de una familia de académicos de Montevideo. En mi casa el valor de una persona se mide por los títulos que cuelgan en la pared de pasillo. Si no sos doctor, arquitecto o escribano, sos invisible. O peor, sos un problema que hay que solucionar. Yo era el orgullo de la mesa de los domingos, mejor promedio en la facultad de abogacía, medalla de honor y un lugar esperándome en el buffet de abogados de mi tío, uno de los más importantes del centro de Montevideo. Pero había un problema que nadie veía. Cada vez que me ponía el traje y me anudaba la corbata frente al espejo, sentía que me estaba poniendo una soga al cuello. Veía un tipo gris, cumpliendo el sueño de su abuelo mientras el suyo propio se moría de hambre en el sótano de su alma. Mi vida era como un teatro. Entraba a los tribunales de la calle Pasaje de los Derechos Humanos y sentía que el aire se espesaba. Tenía que hablar con palabras difíciles, usar un tono de voz que no era el mío y defender intereses que me daban asco. Me acuerdo de estar en medio de una audiencia, mirando las manchas de humedad en el techo de la sala pensando: si me muero acá mismo, lo único que va a quedar de mí es este expediente de mierda. Empecé a tener ataques de ansiedad. Me encerraba en los baños de la facultad o de la oficina a respirar en una bolsa de papel porque sentía que el techo se me venía encima. Mi familia me decía que era el precio del éxito, que ya se me iba a pasar,
cuando ganara mi primer caso grande. Pero el primer caso llegó, ganamos. El juez dictó sentencia a mi favor y yo no sentí absolutamente nada, cero, ni un gramo de alegría. Ahí lo entendí lo más terrorífico. Estaba ganando batallas en una guerra que no era mía. Estaba siendo el mejor en algo que odiaba. Lo peor era la soledad social. Salía de noche con mis amigos de siempre, todos pibes de mi edad con camisas celestes perfectamente planchadas, hablando de sus planes de ahorro para el auto nuevo o de lo mucho que laburan. Yo los miraba y me sentía un astronauta en un mundo equivocado. Me sentía solo rodeado de gente, intentando encajar, intentando reírme de sus chistes de abogado, pero me sentía un impostor. Llegaba a mi departamento, un monoambiente moderno que mi tío me ayudaba a pagar, y me quedaba a oscuras, mirando las luces de los autos pasar por la calle. Tenía todo lo que un pibe de 26 años supuestamente debe querer, pero me sentía un náufrago en una isla de cemento. Mi mayor miedo era que mi vida fuera simplemente eso, un desfile de expedientes, trajes secos y cenas aburridas, hasta que me tocara el turno de jubilarme. Sentía que me estaba volviendo algo inservible. Hace 4 meses, en plena audiencia, algo se rompió. El abogado de la contraparte hablaba de un embargo y yo de repente dejé de escuchar palabras, solo escuchaba ruido. Un zumbido insoportable. Me levanté, dejé la carpeta abierta sobre la mesa, dejé mi saco colgado en el respaldo de la silla y salí caminando. Crucé la puerta de los tribunales y el sol de la tarde me pegó en la cara como un cachetazo. Mi tío me llamó 40 veces ese día. Mi vieja lloraba por teléfono diciendo que estaba tirando mi futuro por la borda, que pensara en los años de estudio. ¿Qué futuro? ¿El futuro de ser un tipo amargado con un buen reloj? ¿El futuro de tomar pastillas para dormir porque no aguanto mi propia realidad? Esa tarde apagué el teléfono y caminé hasta que me dolieron los pies. Me mudé a una pieza en una pensión en el barrio sur. Mi cama ahora es un colchón en el piso y mi escritorio es una mesa de madera que rescaté de un contenedor. Perdí a todos mis amigos. Para ellos soy el loco, el que tuvo un brote psicótico, el que no aguantó la presión. Pero por primera vez en mi vida el silencio de mi habitación no me da miedo. Un día, después de una tormenta fuerte, bajé a la playa Ramírez. Estaba todo lleno de basura y restos de barcos que el río había devuelto. Entre las botellas de plásticos vi un trozo de madera vieja, una rama de cedro pulida por el agua y la sal, con una forma retorcida, casi humana. Me lo llevé a la pieza, sin saber por qué. Agarré un formón que había comprado en una feria y empecé a trabajarla. Estuve 10 horas seguidas sin mirar el reloj, sin pensar en el código penal, sin sentir que alguien me estaba evaluando. Mis manos, que antes solo servían para firmar papeles, empezaron a sangrar, a llenarse de astillas, a sentir la textura de la vida real. Entendí que yo no quería defender leyes que no creo. Yo quería crear formas que puedo tocar. Hoy trabajo medio día cargando cajones de fruta en el mercado del puerto para pagar la pensión. Es un laburo duro, me duele la espalda y termino agotado. Pero el resto del tiempo estudio ebanistería y tallo figuras de esas maderas que rescato del río. Mis manos ya no son las de un abogado, tienen callos, están ásperas y tienen un rastro de aserrín bajo las uñas que no me sale ni con el cepillo. Mi familia todavía me mira con lástima cuando voy a visitarlos los domingos. Me ofrecen plata para que me estabilice, como si estuviera enfermo. Me miran como si fuera un náufrago que perdió el rumbo. Pero el náufrago no soy yo, los náufragos son ellos, que están en barcos de lujo, con camarotes de seda, pero no tienen ni idea de hacia dónde navegan, o peor, no se animan a mirar el horizonte. La esperanza para mí fue descubrir que el éxito no es subir una escalera que otros te pusieron, sino construir tu propio suelo con tus propias manos. Ahora, cuando camino por la Rambla, escuchando tus historias, no me siento un fracasado, me siento vivo. El invierno en Montevideo es frío y gris, es verdad, pero por primera vez en 26 años tengo un
fuego dentro que ninguna oficina de tribunales va a poder apagar nunca. Y así termina la historia de Julián.